Tengan ustedes una hermosa semana, nos volvemos a encontrar y continuamos con la lectura del Evangelio de Lucas, evangelio que vamos leyendo juntos y desmenuzando y aprendiendo juntos. Hoy nos toca la porción del capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Y para comenzar, como siempre, lo hacemos con una hermosa canción. Jesús trae una noticia, todo el mundo se debe enterar. Viene un tiempo de paz y justicia que le ayuda a proclamar. Vamos Simón, vamos Andrés, vamos Santiago y Juan también. Dejen todo y síganme, vamos, vengan y síganme. Y el Evangelio según Lucas dice en el capítulo 3, versículo 1 al 6 lo siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Albilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne salvación de Dios. Amén. Como hemos venido viendo a través de estos encuentros en el Evangelio de Lucas, el escritor Lucas, el doctor, discípulo de Pablo, busca de una y otra forma mostrar hechos históricos que hagan que el Evangelio también tome historicidad, que pueda tener un balance entre lo histórico y la vida de Jesús. Es por eso que nos da tantos datos al comienzo de quienes estaban gobernando desde Roma hasta la provincia de Judea y quién entonces está a cargo también del templo. Él nos nombra entonces a Tiberio César en su 15º año, así que más o menos estamos hablando del año 15 hasta el año 37 después de Cristo, que fue que gobernó Tiberio César. Por lo tanto, está bien puesta la fecha, porque según nuestro calendario cristiano, son épocas en donde Jesús empieza a hacer su ministerio a partir del año 30 más o menos. Después tenemos a Herodes, que ya no es Herodes el Grande, quien estaba gobernando cuando Jesús nace, sino que es Herodes su hijo, que tiene solo una parte del gobierno que tenía su padre, que fue dividido entre dos hermanos y también con Lisanias. Y después nos dice que hay dos sumos sacerdotes a cargo del templo de Jerusalén. Este dato no es menor, porque nos muestra que algo raro está pasando. Un solo sumo sacerdote era elegido por ley y un solo sumo sacerdote era quien tenía a cargo siempre el templo. Pero Anás, que es quien había sido elegido como corresponde, recibe entonces como compañero a Caifás. Caifás es su yerno, pero aparentemente Caifás fue impuesto por el imperio romano. Por lo tanto, está corrupta la relación del sumo sacerdote con el templo, con Dios y con todo lo que tiene que ver con las leyes antiguas. Corrupta porque ellos han de favorecer siempre lo que el imperio romano quiere, a conveniencia de Poncio Pilato, de Herodes y demás personas. Frente a esta situación entonces que vemos es que aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista no es otro que el hijo de Zacarías y de Isabel, quienes lo esperaron y lo recibieron, quienes recibieron el anuncio del ángel sobre su nacimiento y sobre la labor que iba a tener en su vida, que era la de ir delante de alguien que iba a ser mayor que él. Y aquí entonces Juan es donde comienza en el desierto su derrotero o su camino para anunciar como profeta la llegada del rey, del Mesías venidero. Y él lo hace de una forma muy particular. Lo hace llamando al arrepentimiento a las personas. Y el arrepentimiento tiene dos funciones que son muy importantes y que va una hermanada a la otra y no se pueden separar. Primero, alejarse del pecado.
Y segundo, acercarse completamente y plenamente a Dios. Quiere decir que si uno se arrepiente, tiene que alejarse completamente de aquello que se llama pecado, tiene que pedir perdón y tiene que sentir la angustia que significa abandonar, darse cuenta y comenzar de nuevo una vida nueva. Y tiene que ver también con recibir a Dios en la vida, aceptarlo y hacer las cosas a su forma y no a la de las personas. Entonces, quien dice que se arrepiente debe hacerlo de corazón y debe hacerlo también desde su alma. Tiene que hacerlo de una forma distinta a la que conocemos. No se puede decir que vivimos arrepentidos y seguir pecando, porque no es lo que agrada a Dios. Así que entonces no sirve de nada aquellos que se disfrazan de corderos y buscan mostrar a los demás que son buenos, pero que todos, en el fondo, reconocen y saben que así no es verdaderamente como son. La cuestión entonces empieza a tomar color cuando Juan anuncia lo que Isaías decía: preparen el camino y enderecen los senderos para la llegada de aquel que viene. Y la pregunta que yo tengo para hacerte esta noche es: ¿cómo preparás vos el camino, el sendero? ¿Cómo preparás tu corazón para la llegada de Jesús? Y Jesús llega todo el tiempo, no es que va a venir mañana y se termina el mundo, no lo sabemos en realidad, y yo no puedo asegurarte que sea mañana, pero sí puedo decirte, porque tengo la certeza de que Jesús dijo que el reino de Dios está aquí, pero todavía no, y que ese reino se manifiesta cada vez que te alejas del pecado y te acercas a Dios, cuando empezás a actuar como una persona que cree en Jesucristo, cuando tenés la capacidad de amar, cuando tenés la capacidad de no murmurar, de no decir cosas que son mentiras sobre otras personas, cuando tenés la capacidad de dejar de herir, cuando tenés la capacidad de no ser egoísta y pensar solamente en vos, cuando te das cuenta que es mucho más importante todo lo que Dios ha creado que lo que consideras que solamente es tuyo, cuando te das cuenta que cada mañana y cada noche son un milagro de Dios, cuando aprendes a apreciar la vida verdaderamente, cuando te das cuenta que tu vida vale muchísimo más que lo que muchos otros te quieren hacer creer, y que no tiene un valor ni en pesos, ni en oro, ni en nada que en esta tierra valga algo, sino que el valor que tiene va mucho más allá de lo que podemos comprender. El solo hecho de poder respirar y de poder compartir tiene que ver justamente con aquel regalo inmenso que Dios te ha dado. Y eso te hace ser parte del reino. Lo que te falta es aceptar a Cristo, enderezar tus caminos, allanar las sendas y hacer que esos caminos torcidos, como dice el texto, sean enderezados, para que puedas ver la salvación. Y no es una salvación momentánea como la que estamos acostumbrados. Es una salvación que dura un tiempo. Es una salvación que es para siempre, que no tiene medida. Es una salvación que es diferente a todo lo que conoces como salvación, a todo lo que te han vendido como salvación. Siempre se dice un dicho: ahora sí que este está salvado, cuando tiene la suerte de recibir una suma importante de dinero o de riquezas. Sin embargo, esa no es la salvación, porque el dinero y las riquezas se terminan. Mas el amor de Dios no termina nunca, es por siempre. Por eso quiero invitarte en este tiempo a que puedas encontrarte nuevamente con Dios, que puedas prepararte así como Juan lo dice, que ablandes tu corazón, que trates de sentir la presencia de Dios a tu lado, que Él pueda entonces ayudarte para que tu camino sea recto, sea tranquilo, sin sobresaltos, sin pozos profundos, para que no tenga curvas peligrosas, para que tu camino entonces te lleve derecho a encontrarte con Él, a encontrarte con tus hermanos, con tus hermanas, y que puedas entonces proclamar la alegría de ser parte de algo que es mucho más grande que este mundo, que es el reino de Dios, un reino que ya está aquí, pero todavía no, para el que falta que Jesús vuelva y el ciclo esté completo. La cuestión es que Jesús vino, viene y vendrá. ¿Cómo vas a recibirlo? Es lo que deberías pensar y resolver. Dios te acompaña en este tiempo difícil, en el que las cosas no están claras, y en donde escuchamos 7 millones de cosas que nos quieren dar soluciones,
y que en realidad nos complican quizás la vida, porque nos hacen pensar y nos hacen confundir quizás cosas que no son ciertas. Aférrate a Dios y busca en Él la salvación. Y acordate siempre que tenés que amar a tu prójimo como a vos mismo. Y después actuar, para que entiendas que cuando cuidas al otro, también te cuidas a vos. Y que cuando vos te cuidás, todo puede ser posible. Dios quiere hacer contigo, te acompañe en este tiempo y se quede contigo toda esta semana que viene. Y recuerda, Dios no eligió a los poderosos, jamás. Siempre eligió al más débil para ocupar el lugar de importancia. Que Él te ayude a servir, que Él me ayude a servir y que juntos podamos caminar este camino que Dios prepara para nosotros. Que tengas un buen tiempo. Amén.